Este canal que es de bendición para miles y miles de personas, de hermanos en Cristo, amigos. Yo sé que es una fuente de bendición espiritual, emocional, social, este canal. Y este programa, que es auspiciado por Iglesia Benecer, con su anfitrión, el pastor Rommel Rodríguez. Muy bien, estamos contentos, lo reitero, porque estamos aquí para meditar un poco en la palabra. Además, si necesitas que oremos por ti, necesitas alguna ayuda espiritual sobre todo, aquí estamos para orar por ti. Sabemos que las cosas son más difíciles en estos días, por esa razón hay que buscar más de la presencia de Dios. Y la Escritura nos dice que los fuertes ayudemos a los débiles de fe. Entonces, por eso hay un ejército también de hombres y mujeres que vivimos en comunión con nuestro Señor. Muy bien, y si tú deseas, puedes llamarnos al 909-902-0805. Muy bien, vamos a meditar un momento en la palabra. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de ser vigilante de tu propia vida. ¿Sabes? Cada creyente, cada discípulo del Señor Jesucristo, aquel que ha sido llamado por la gracia de nuestro Señor Jesús, es responsable de que su vida personal tenga un crecimiento. Es responsable en todas las áreas, espiritual, emocional, social, física. Y el creyente tiene que dar esos pasos de crecimiento, esos pasos de esfuerzo, esa dedicación. Debe de buscar ese entusiasmo, debe de animarse a sí mismo. De esta manera el creyente va a alumbrar en medio de este mundo, en medio de todas las cosas. Pero hay que ver dos lados. Este lado en el cual los esforzados arrebatan el reino de los cielos, y aquellos que han entendido que el Evangelio también es para ellos, posiblemente ha llegado ahí un achaque negativo del mal, del mundo. Y por esta razón el tema es que debes de ser vigilante de tu propia vida. Y quiero animarte en la palabra de Dios para que puedas levantarte en el nombre del Señor Jesús. En Romanos capítulo 13, verso 12, ahí vamos a abordar en nuestro tema, nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. La noche está avanzada, la noche está avanzada. En un sentido metafórico podemos describir esta gran realidad de que cada día es diferente, de que el tiempo es muy diferente. Cada momento, cada hora, cada minuto tiene un valor. Ahora, notemos que el apóstol Pablo describe esto en el primer siglo de nuestra era, figurando él que el tiempo sigue y han transcurrido siglos hasta este entonces, pero podemos notar de que ahora sí la noche está más cercana, la noche llega. Ahora, habrá un día o habrá una noche en la cual será única, y para esto nosotros tenemos que estar alerta. De hecho, debemos de estarlo, porque cada día
trae su propio mal. Cada día trae un afán diferente, pero cada día las cosas, en vez de mejorar, van empeorando. Entonces, esto nos alerta a de que nosotros debemos de estar despiertos espiritualmente en todo momento por lo que estamos viviendo. No podemos estar perdiendo el tiempo, porque la noche cada día avanza. Así lo figura el apóstol Pablo. No es precisamente de que podamos decir que el Señor Jesucristo va a venir por la noche, algo así. No, sencillamente es una motivación espiritual que nos figura el apóstol Pablo a que nosotros como discípulos del Señor tenemos que seguir. Ahora, notemos la parte de la segunda parte de este verso que nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Deje decirle que hay muchas cosas que nosotros tenemos que observar, analizar con nosotros mismos, con usted mismo. Hay cosas que posiblemente no han cambiado en tu vida. Posiblemente hay cosas que tengas que quitarla de tu vida. Ese es el consejo de Pablo, y por algo lo decía él en aquel tiempo, en esta carta, que pues la recibieron los hermanos de Éfeso, los hermanos a los Gálatas. Indudablemente esta carta a los romanos la recibieron todos los hermanos de Asia Menor de ese entonces. Y él visionaba prácticamente lo que se podía vivir en ese presente, como en el sentido espiritual como en el sentido carnal. Por eso él decía: desechemos, gloria a Dios, desechemos pues las obras de las tinieblas. No sé qué pueda haber en ti, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Y cuando hablamos de corazón hay que entender de que no se refiere al órgano, al corazón de carne que tenemos ahí, que simplemente es un órgano, sino a ese corazón espiritual que está relacionado con el alma. Es ahí donde tenemos que entender qué hay ahí todavía para estar limpio. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Hay una relación aquí. La carne tiene que ver y también las tinieblas. Entonces, puede existir allí un problema, ese problema emocional, ese ataque espiritual por las tinieblas. El consejo es que la desechemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Notemos cómo lo vamos a hacer a través de tantas tinieblas, de tantas cosas ocultas, de tantos ataques que acontecen, de tantas actitudes negativas, todo lo que el enemigo prácticamente manifiesta son cosas innumerables para hacer caer obviamente al ser humano, pero también a los creyentes. Ahora, ¿cómo se puede quitar esto? Con el consejo de la obediencia. Por eso, en esta parte del mismo verso, el apóstol Pablo dice: y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. Yo recomiendo que lea Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Ahí prácticamente tenemos una base poderosa
para poder estar armados espiritualmente. Pero el consejo es, y vistámonos las armas de la luz. Prácticamente la luz es la palabra de Dios. La luz es el propio Señor Jesucristo. La luz es esa presencia del Espíritu Santo que puede manifestarse cuando empezamos a desechar las cosas de las tinieblas, las cosas de la carne. Ahora, para esto hay que obedecer. Por ejemplo, se nos dice hay que orar. Hay que orar con ese tiempo dedicado, con esa prioridad de tiempo, porque se requiere orar lo suficiente para que la presencia del poder del Espíritu Santo, la presencia del Señor pueda ser manifestada. ¿Por qué? Porque esta carne que se relaciona con nuestra alma, con nuestros pensamientos, no quiere nada con las cosas espirituales. Pero sí podemos lograr ese objetivo, vestirnos de las armas de luz, dando ese paso de desechar cada problema personal o emocional o cada pecado que puede existir, sea pequeño o sea grande, es pecado. Cada pensamiento es pecado. Yo creo que todos los días tenemos esa lucha constante, pero todos los días también podemos tener esa victoria en el nombre del Señor Jesús. Vistámonos de la arma de luz, es el consejo. Pablo era esa figura de que él estaba vestido de la arma de esa luz. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar la presencia del Señor, humillar esta carne, desechar las cosas de las tinieblas. Ahora, notemos el verso 13, el consejo, andemos como de día, andemos como de día. Esto significa prácticamente caminar bajo la presencia del Espíritu Santo, caminar espiritualmente en el poder del Señor Jesucristo. Y hay una parte que dice después, andemos como de día, honestamente. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a identificar en verdad quiénes somos, si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos creyentes que hemos desechado las tinieblas, que hemos desechado esos deseos de la carne y ahora estamos caminando en esa luz que se nos exige prácticamente, porque es un mandato, dice la palabra del Señor, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es requerido. Entonces, caminar honestamente. El mundo necesita saber quién eres tú, pero el mundo puede saber quién eres tú si eres honesto o eres deshonesto. Por eso es que encontramos muchas veces ese tipo de problema, ese tipo de conflicto social o religioso, porque muchas veces no se está figurando, no se está viviendo el caminar honestamente. Entonces a veces no se entiende quién puede ser un verdadero cristiano, quién es un cristiano. Entonces esto es muy importante, andemos como de día honestamente. Ahora, note ¿por qué tenemos que caminar de esta manera? Porque el mundo camina de esta manera, bajo las tinieblas. No en glotonería, en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Así camina el mundo prácticamente. Y si figuramos el verso 12, estas son las obras de las tinieblas, las obras del mal, las obras del maligno, las obras de la carne. Y de esto es lo que debemos de despojarnos cada día, todos los días. No hay un día especial en el cual debemos de apartar para Dios. Todos los días debemos de vivir
con ese esfuerzo de agradar a nuestro Señor Jesús. Eso lo vamos a lograr. Ahora, el verso 14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Note ese consejo maravilloso, sino vestíos del Señor Jesucristo. Veamos esa parte esencial y única y perfecta. ¿Por qué? Y Pablo no está figurando a ningún apóstol ni él mismo, como un gran siervo que fue, que llegó a decir, aprendan de mí, así como yo de Cristo. Pablo está presentando al Señor Jesucristo como ese ejemplo, como esa figura excelente y perfecta, como ese sumo sacerdote que entró una vez al lugar santísimo para prácticamente lograr la voluntad de Dios. Entonces, ahí está prácticamente una clave importante para ti y para mí, para ser vigilantes en esta vida, en estos días, en estos tiempos, que cada día son difíciles. Debemos de entender eso, comprender eso, abrir bien nuestros ojos, nuestro entendimiento. El mundo lo está viendo, pero como el mundo no se arrepiente y no quiere buscar a Dios, pues va igual. Pero tú y yo, que tenemos el conocimiento de las profecías, de la palabra, debemos de comprender que esto cada día va mal, en peor. Entonces, hay que prácticamente vestirnos de la figura de nuestro Señor Jesucristo en el aspecto de que Él fue ese hombre obediente. Ahora, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos prácticamente la figura perfecta, el ejemplo perfecto y excelente de nuestro Señor Jesucristo. Pero es allí. ¿Cuántos han leído los 28 capítulos de Mateo? ¿Cuántos han leído los 16 capítulos de Marcos? ¿Cuántos han leído los 24 capítulos de Lucas? ¿Cuántos han leído los 21 capítulos de Juan? Los 28 capítulos del libro de los Hechos, donde prácticamente ahí empieza el cristianismo y se manifiesta la gloria del Señor a través del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, de manera que 30 años de avivamiento en ese entonces, y obviamente que hubo persecución. Pero notemos ahí claramente que se necesita leer la biografía de nuestro Señor Jesucristo y buscarle en oración para vestirnos de lo que Él fue. Así es, fácilmente, pero hay que hacerlo, hay que dar ese paso para que entonces podamos ser vigilantes en esta vida, en medio de este mundo. Entonces hay que comprender eso. Ahora, me gustaría llevarte a Efesios capítulo 5, verso 15. Nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto indica un deber personal, un deber personal tuyo, de tu cónyuge. Aquí prácticamente cada persona que ha aceptado al Señor Jesucristo tiene un deber de andar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, siendo un vigilante de su propia vida, siendo un vigilante de la fe, un vigilante de la esperanza, un vigilante de ser un mensajero, un evangelista, no precisamente hablándolo de ministerio, sino cuando referimos a evangelista es que predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, se requiere de que seamos diligentes, es decir, que caminemos con esa precaución, con esa delicadeza, con esa
ese testimonio que se debe de manifestar personalmente en todos. No es fácil, pero con Cristo es sencillo. Esto Él lo dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, prácticamente lo que Él nos quiere decir es que Él lo hizo todo, Él lo proveyó todo. Sencillamente hay que estar injertados a la vid para ser poderosos, para ser fuertes, para florecer a través del Espíritu Santo. Pero el requerimiento, Pablo, como un hombre lleno de amor, celoso espiritualmente, las exhortaciones que él manifestaba prácticamente en sus 14 cartas, siempre le atribuimos a Pablo, Hebreos, ¿sí? Siempre está esa incógnita, pero prácticamente esas palabras son palabras que determinan un lenguaje que era del apóstol Pablo. Entonces, esas cartas paulinas, ¿verdad? Que le llamamos. Entonces, en cada carta Pablo describe exhortación, describe consejo, siempre en ese amor, porque él está viendo la eternidad de cada creyente, de cada discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí habla él un poco serio, no como necios, sino como sabios. ¿Qué quiere decir esto? Que no juguemos al evangelio, que no juguemos a ser un medio cristiano o un cristiano por acá, no, sino un cristiano verdadero, que significa seguidor de Cristo Jesús. Entonces, es un deber para ti y para mí eso, de buscar la presencia del Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Hay que caminar como sabios. Vamos a ser sabios ¿cuándo? Cuando demos ese paso de obediencia, cuando leamos la palabra, cuando demos ese tiempo de oración lo más que podamos. Hay que orar lo más que se pueda. No podemos conformarnos con 5 minutitos de oración o 10 minutitos de oración. Cuando oramos hay más poder, hay más fuerza. La presencia del Espíritu Santo viene. Cuando oramos hay más revelación. Claro, la revelación va a venir conforme a la santidad que estemos buscando nosotros constantemente en el nombre del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Ahora, el verso 16, nótelo bien. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo estás usando el tiempo? ¿A qué dedicas el tiempo? ¿Cómo estás trabajando con tu tiempo? ¿Cuánto tiempo inviertes para servir a tu Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes? Vamos a orar. ¿Cuánto tiempo inviertes para leer la palabra? Todas esas son buenas inversiones que van a llenarnos a nosotros de esa vida espiritual para ser fuertes. Y sabes una cosa, cuando nosotros entramos cada día en la presencia del Señor a través de la oración, entonces entendemos esto, que los tiempos cada día son malos. Porque lamentablemente voy a decir una gran verdad. Hay creyentes que cada día para él es igual. O sea, amaneció y sigue el día. Amaneció, llega la noche y luego sigue el día. Por igual, aunque esté pasando tantas cosas alrededor, le da igual. Pero los que prácticamente están siendo vigilantes de su vida,
prácticamente estamos esforzándonos por buscar las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas que serán por la eternidad, porque este mundo de vanidad, en verdad, si tú ves los medios noticiosos, te vas a dar cuenta lo que se relaciona a la palabra a lo que se ve por los medios de comunicación. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que examinarnos cómo estamos trabajando con el tiempo. Tenemos que evaluar cuánto estoy agradando al Señor, ¿sí? Hablamos del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Pero ¿se está seguro de que se va a ir? En verdad que no podemos engañarnos, no podemos engañar al Señor. Hay que aprovechar el tiempo con toda sabiduría. Claro, la vida sigue, pero hay que también seguir con esa vida espiritual, porque esto es lo que nos conviene. Así que invierte bien tu tiempo, no pierdas tu tiempo por nada en otras cosas. Edifícate cada día en un diario vivir. Ahora, para concluir, te dejo con esto. Deja que la palabra te limpie. Busca cada día esa armadura. Sé luz en todo momento. Testifica del Señor y sirve ante el Señor, ¿sí? Así que te dejo con eso. Si quieres que oremos por ti, llámanos y lo haremos con todo el corazón. Congrégate donde has sido miembro fielmente. Y si no tienes en verdad un lugar donde congregarte, ahí estamos para ayudarte. Dios te bendiga ricamente y fue un honor para gloria del Señor haber estado en este medio hablándote del mensaje. Salud para todos los pastores y siervos y discípulos del Señor. Le habló el pastor Rommel Rodríguez. Proclamemos juntos el reino de Dios, predicando y compartiendo el evangelio de las buenas nuevas a toda Latinoamérica y